Estructura atómica. Bueno, nosotros con este temita lo que vamos a investigar, a estudiar, es cómo está formado el átomo por dentro. Pero para hablar de ello, primero, bueno, tenemos que tener presente qué es el átomo, ¿no? Y bueno, ahí podríamos decir que todos los materiales, toda la materia que nos rodea, los cuerpos que nos rodean, están formados por unidades mínimas llamadas átomos. O sea, átomos son unas partículas muy chiquitas, como si fueran pelotitas muy chiquitas, que individualmente no se pueden distinguir a través del ojo humano, que son tan chiquititas que bueno, no se pueden advertir, pero juntas una al lado de la otra, millones y millones y millones, forman bueno, todos los cuerpos que nosotros conocemos. Así que bueno, podríamos empezar con esa definición diciendo entonces que el átomo es la partícula más pequeña en que se puede dividir la materia. Yo les doy acá un ejemplo. Supónganse que tienen un anillo. Entonces el anillo, un anillo de un metal, claro, no se pueden distinguir los átomos, porque el ojo humano no puede. Pero supónganse que nosotros pusiéramos un aumento muy potente y iríamos cada vez más adentro del material, bueno, ahí podríamos distinguir un átomo de otro, que serían estas pelotitas, ¿ven? Pero en realidad, bueno, vamos a tener siempre presente esto, que los átomos no se ven. Yo lo hago así en forma exagerada para que ustedes tengan noción de lo que estoy hablando, ¿no? De que este cuerpo, como toda la materia que existe, sea sólidos, líquidos o gaseosos, están formados por distintos tipos de átomos. Vamos a tomar un ejemplo, el átomo de flúor. Esto podría haber sido cualquier otro caso, o sea, hay átomos de distintos elementos que son los que se encuentran en la tabla periódica, ¿vieron? Es decir, podría ser el átomo de carbono, de nitrógeno, de hierro, el plomo. Cualquiera de los átomos que están en la tabla periódica pertenecen a distintos elementos. Así que bueno, yo tomé como ejemplo el flúor porque es un átomo relativamente chiquito que no tiene tantas partículas como para que al verlo por primera vez se pueda entender bien de qué hablamos. Bueno, el flúor tiene el símbolo F, la letra F, que eso, bueno, ahora vamos a ver que también lo encontramos en la tabla periódica. Si lo pudiéramos ver, ¿cómo sería el gráfico del átomo? O sea, ¿cómo estaría formado el átomo de flúor por dentro? Y bueno, tendríamos algo así, sería como, o sea, todo acá, el límite externo sería como una esfera, una pelota, que internamente está formado por un núcleo central, que bueno, acá hay distintos tipos de partículas que ahora la vamos a nombrar, están los protones, los neutrones, y alrededor, girando en órbita, que son partículas muy chiquitas comparadas con estas, que son más grandes, están los electrones que se están moviendo permanentemente en órbitas. Se llaman órbitas electrónicas. En el caso del flúor tenemos dos órbitas, una que está más cerca del núcleo y la otra órbita externa. Entonces, vamos a decir que en el núcleo prácticamente contiene toda la masa. ¿Qué quiere decir? Que toda la materia, todo el peso del átomo está como concentrado en esta zona central del núcleo. ¿Por qué decimos esto? Porque estas son todas las partículas más pesadas que hay, son las que le van a dar el peso al átomo. Porque ustedes me van a decir que acá no hay partículas, sí, pero son tan chiquititas, tan livianitas, que prácticamente no aportan nada al peso total del átomo, son muy livianas. En cambio estas son más pesadas, tanto estas negras como las blancas. Vamos a ver qué características tiene cada una. Bueno, las blancas se denomina protón y la vamos a simbolizar con la letra P positiva. Ahora vamos a ver por qué el signo positivo. El protón tiene masa, o sea, dijimos tiene una masa grande, que es una
un peso grande, importante, y tiene carga eléctrica positiva. Acá viene una nueva característica de los átomos, que es que estas partículas están cargadas con electricidad. Es decir, la materia tiene electricidad adentro. La electricidad puede ser positiva o negativa. En el caso del protón es positiva. Lo vemos con esta P positiva, que esto lo vamos a poder recordar sin memorizar tanto, ¿no? Porque siempre la P va asociada a una carga positiva. Y después tenemos las negras, estas que son neutrones. Son los neutrones que se simboliza con la letra N, que también tienen masa grande como esto. O sea, fíjense que son partículas que tienen el mismo peso, pero a diferencia del protón, el neutrón no tiene carga eléctrica. O sea, no tiene ni carga positiva ni carga negativa. Bueno, estas dos partículas están en el núcleo. Bien. Después, afuera del núcleo dijimos que están los electrones, que se simboliza con la letra E negativa. En el caso del electrón tiene masa muy pequeña, o sea, es muy chiquito comparado con estas otras, y tiene carga eléctrica negativa. Por eso es del E negativo, ¿no? Carga eléctrica con signo negativo. Así que bueno, de esta manera describimos con estas tres partículas el átomo de flúor, pero van a ver que en los distintos átomos que veamos también van a estar los protones, neutrones y electrones. Estas tres partículas van a estar en todos los átomos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el átomo de flúor y el, por ejemplo, el carbono? La diferencia va a estar en la cantidad de partículas que tiene. Ahora vamos a hacer el conteo de partículas del flúor y después van a ver que es totalmente diferente al número de partículas que pueda llegar a tener otro átomo de otro elemento. Bueno, y con respecto a eso, entonces están los números del átomo. Es decir, en el átomo de flúor tiene siempre la misma cantidad de estas partículas. Es única e irrepetible para el flúor. Entonces vamos a ver cuáles son esos números que caracterizan al flúor. En primer lugar, nosotros vamos a tener el número más importante, que se denomina número Z. El número Z es el número más importante y se denomina número atómico. Se llama número atómico y coincide con el número de protones, que en el caso del flúor es 9. Si ustedes se fijan, las partículas blancas, que son los protones, y cuentan, acá van a ver que hay 9 de estas partículas. Así que bueno, ese sería el número principal. ¿Por qué se llama número atómico? Porque es el número que caracteriza a cada átomo. En el caso del flúor va a ser el número 9. Sería como si fuera el DNI, el número de identidad de cada átomo. Entonces, siempre que sea flúor va a tener ese número 9. Y esto lo vamos a poder ver también en la tabla periódica. Es decir, ustedes no van a tener que memorizar todo esto, van a poder buscarlo en la tabla. Entonces, en el casillero del flúor, o sea, van a ver que está el nombre, ¿no? El símbolo, que eso ya lo conocemos, y el número 9, que es el número atómico del flúor. Entonces esto lo vamos a buscar. Está acá en la tabla. ¿Ven? El flúor está acá en este extremo. Está el flúor y ese número 9, que es el número Z, que reitero, es el número de protones también. El número de protones en el núcleo. Bueno, vamos a continuar con los otros números, que ahí está el número Z, que dijimos, es el número atómico. Después N va a ser el número de neutrones, que en el caso del flúor va a ser de 10. O sea, acá en el núcleo, las partículas, los neutrones, que serían estas partículas negras, van a ser 10.
Y con esto quiero que vean que no es que siempre va a coincidir los protones con los neutrones. En muchos casos coincide, pero en otros no. En este caso hay 10 neutrones contra 9 protones. Este número de neutrones, esto se los doy yo como información, es decir, no lo van a encontrar en la tabla. Únicamente en la tabla vamos a encontrar el número Z. El número de neutrones se los voy a dar yo, o lo van a poder sacar por algún cálculo con otra formulita que vamos a ver. Pero no sale, no se va a ver directamente en la tabla, como si pasaba con el número Z. Bueno, y después tenemos el número A, que es el número másico. El número másico está relacionado con la masa total del átomo. ¿Y dónde se encontraba la masa total? Dijimos, toda la masa está en el núcleo, que tiene los protones y los neutrones. ¿Qué es lo que contamos acá? Z y N. Por eso el número másico se puede calcular haciendo una cuenta que es Z, el número de protones, más N, número de neutrones. Como eso ya lo teníamos acá, directamente sumando 9 más 10, obtenemos 19, que es la masa característica del átomo de flúor. O sea, sería el total de partículas que hay en el núcleo. Son 19 que habría en total. Así que bueno, de esta manera ya sacamos los 3 números del átomo, que es número Z, número N y número A. Bueno, después otra cosita que surge de todo esto que vimos es que el número de protones, que son las cargas positivas, siempre coinciden con el número de electrones, que son las negativas. Es decir, hay tantas positivas como negativas. Y esto lo podemos ver acá. Si ustedes se fijan, las positivas serán las blancas, que dijimos que eran 9, ¿no? Bueno, si cuentan acá de electrones, que son las cargas negativas, también hay 9. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siempre tiene que coincidir eso. O sea, acá los electrones hay una primera órbita con 2 y la órbita externa con 7. Y ese número, que también usted me va a decir, ¿de dónde saqué esto? ¿Por qué puse 2 y 7? Bueno, porque esa información también la vamos a poder sacar de la tabla periódica. En el tercer, ahí van a ver que abajo del flúor hay toda una serie de renglones con números. Van a ir al tercer renglón, siempre el tercer renglón, y ahí se van a fijar esto que les digo, digamos, ¿no? En este caso 2, que son los electrones de la primera órbita, y 7 de la segunda, que en este caso es la externa. Acá en la tabla, lo saqué de acá, ¿ves? Primero, segundo, tercer renglón, 2 y 7. Los electrones de las órbitas. Bueno, así que con este caso ya completamos todo lo que quería que vean para el flúor. Ahora vamos a ver otro ejemplo como para que vean alguna variante, sobre todo en cómo representar el gráfico. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a representar siempre las pelotitas. Porque como hay átomos que tienen mucha más cantidad, como vamos a ver ahora este ejemplo, si representan la cantidad de pelotitas no van a terminar más, se les va a hacer eterno. Entonces hay una manera más rápida y más fácil de contar y de representar las partículas que hay en el átomo. Así que vamos a ver el caso de otro ejemplo, el átomo de calcio, por ejemplo, que ven, acá les estoy diciendo, tiene 20 neutrones. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la tabla no van a encontrar todos los datos. Entonces esto se lo doy yo, ¿no? 20 neutrones. Entonces con esto es un pequeño ejercicio donde hay que determinar el Z, el N y el A, como hicimos acá con el flúor. Vamos a utilizar esto como ejemplo, todo lo que vimos acá, para ver este caso para el calcio.
Lo vemos. Bueno, en primer lugar vamos a determinar el número Z. El número Z es, ¿por qué es 20? Porque el calcio tiene el número 20. Acuérdense que el número Z es el número característico del átomo. Entonces, si ustedes buscan acá en la tabla, ¿ven? Calcio tiene número 20. Eso es lo que ponemos acá. Después, N es el número de neutrones que se lo había dado recién en el problema. Decíamos que tenía 20 neutrones. Así que en este caso coincide con Z. Acuérdense que puede no coincidir. Y en este caso N vale 20. ¿Cómo sacamos A? Era la suma de Z más N. Así que en este caso el número A, que es el número másico, vale 40. Bueno, después les preguntaba, acá no sé si, bueno, no lo vieron, pero tenía que determinar Z, ZNA, después B, graficar el átomo, y C, decir cuántos electrones tiene. Así que vemos esa parte. Bueno, fíjense, el gráfico, bueno, ya lo tengo hecho. Sería así, ¿ven? Esto es lo que les decía, como es un átomo más grande, el calcio, comparado con el flúor que vimos antes, si hacen 20 pelotitas para los protones y 20 para los neutrones, primero es muy difícil para mí para corregir y después se les hace muy largo a ustedes, muy incómodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar los protones, que son 20, con la P positiva. Esto me indica que hay 20 partículas positivas, 20 protones, que están mezcladas con 20 neutrones. Ponen 20 y la letra N. Después dijimos que de cargas negativas hay la misma cantidad de cargas positivas. Ahora lo vamos a ver eso, pero tendríamos que ver por qué hice esto. Son 4 órbitas, es un átomo más grande que el otro. Entonces, ¿cómo están distribuidos los electrones? ¿Cómo se van ubicando en las órbitas? Bueno, entonces para eso teníamos que fijarnos, ¿ven? Acá, el tercer renglón. Pero bueno, claro, van a ver que acá dice 8 y 2 nada más. ¿Por qué? Porque acá les va a aparecer las últimas 2 órbitas del átomo, ¿ven? Que es lo que puse acá. ¿Cómo sacan las órbitas anteriores? Bueno, tienen que mirar acá. En este tipo de tablas tienen que ir al comienzo de toda esta fila que se llama período, ¿no? El átomo de calcio que está en el período 4, y van a ver que acá abajo hay un número 2 y un 8. ¿Qué es ese 2 y 8? Es la primera y la segunda órbita del calcio, pero también de todos los átomos que están acá. O sea, todos estos átomos que están acá en el período 4 van a empezar con la primera órbita con 2 y segunda con 8. Entonces, ¿por qué lo pone acá? Para no repetir todo lo mismo, todo esto tienen en común que las primeras 2 órbitas van a empezar con 2 y con 8. Así que en el caso del calcio sería 2 en la primera órbita, que lo ponemos acá, 2 electrones. Después, en la segunda órbita 8. Y después sí, tienen en la tercera y cuarta 8 y 2. 8 y 2. Esta sería la última órbita. Así que con eso ya representaron todo el gráfico del átomo. Y después, como pregunta, se les preguntaba ¿cuántos electrones tiene en total? Bueno, esto lo pueden sacar de varias maneras. Una es contando todos los átomos que están acá, que lo pueden hacer. Si suman 2 más 8 más 8 más 2 les va a dar 20. Pero recuerden también que siempre los electrones coinciden con las cargas positivas. Entonces, si acá tienen 20 protones, sí o sí acá tenía que tener 20 electrones en total. Porque si hacen la cuenta y no les da 20, hay algo que está mal, tienen que revisarlo.
Así que bueno, de esta manera estamos contando 20 electrones. Bueno, muy bien. Entonces con esto estaríamos completando el temita de estructura atómica. Lo que viene después, fíjense que son ejercicios como para seguir repasando un poco más. Y bueno, vayan haciéndolo y bueno, cualquier duda me consultan. Suerte.